Muy bien, buenos días de nuevo para todos y espero que tengamos una sesión productiva. Vamos a ver si consigo referirme adecuadamente a los dos temas a los cuales sobre los cuales voy a tratar de trabajar hoy. El uno un poco teórico y el otro empírico. Y vamos a ver si consigo hacer una articulación de ellos adecuada. Voy a comenzar corrigiendo un error que cometí la vez pasada, error que uno de ustedes me hizo notar días después y el cual, por mi parte, permítanme que lo señale, me provocó un sueño el mismo día de nuestra reunión anterior y que me despertó bruscamente. El error que cometí fue al intentar pensar las oposiciones que les propuse que pensáramos con este cuadro, es decir, la oposición básica entre la esencia y la existencia que constituye, como ustedes saben, un punto de trabajo esencial de Lacan, por ejemplo, en el seminario 19, al tratar de pensar esa oposición con base en ese cuadro que está en el tablero. Espero que en la cámara alcance a verse bien. Exacto, sí, ahí creo que queda bien. Fue que primero puse lo real a lo simbólico y lo imaginario en términos de esencia y existencia. Y luego propuse el término hay. ¿Cuál sería el término que habría que colocar allí? Entonces propuse inadecuadamente que no hay relación sexual, que ciertamente se le puede oponer de una manera lógica, pero que no pertenece al campo de la esencia y que por lo tanto no es posible situarlo allí. Allí, aquello que habría que colocar es el término es. Espero que si alguno lo notó, quizás lo notaron más personas, espero que podamos pensar con este cuadro esa oposición que es una oposición básica en las elaboraciones de Lacan y que se halla en la base de la reflexión que Lacan desarrolla en el seminario 19. Espero que quede claro cuál fue el error que cometí. Ahora bien, esa invocación del hay tenía por sentido, entre otras cosas, comenzar a darle contenido a la oposición entre la esencia y la existencia, que es una oposición
llena de historia, digámoslo así, en la historia del pensamiento occidental, y tenía por propósito básico el comenzar a situar lo que constituye, no solamente a mi juicio, sino a juicio de otros lectores del Seminario 19, el núcleo principal del Seminario 19, que es lo que Lacan denomina como el hay uno, escrito en una sola palabra. Voy a hacer una precisión antes de continuar, ya que el cuadro está visible en el tablero, y es la escritura del término existencia tal como lo puse hoy allí. Esa escritura es una escritura que Lacan hace, a justo título, no hay duda, que Lacan hace a partir de una propuesta que hace Heidegger para pensar el concepto de existencia. Lacan la escribe finalmente de esa manera, lo cual le permite señalar que lo existente como tal, en principio, se halla por fuera del sujeto, lo cual es evidente, y que efectivamente muestra eso, y que la partícula o la parte complementaria sistere, en latín, de donde viene la palabra existencia, apunta a señalar lo que está. Por tanto, digamos, mínimamente podríamos decir de que el concepto de existencia, tal como lo concibe Lacan, apunta a señalar ante todo lo que está en principio. Quiere decir que se permanezca así siempre. Lo que está en principio por fuera del sujeto y que tiene en ese sentido una existencia que va más allá del sujeto. Luego, con esa precisión, inclusive cobra más fuerza la oposición entre esencia y existencia, en la medida en que la esencia, por lo menos concebida por Lacan y por otras tradiciones, es una construcción, una abstracción, si se quiere, que hacemos los humanos del mundo de las cosas. Vamos a ver en ese sentido, entonces, sobre esa base, ¿qué podemos decir hoy, por lo menos, aun cuando quizás estaremos sobre esta base durante varias reuniones, de la oposición entre la esencia y la existencia? Entonces, se trataba de comenzar a introducir o a intentar elaborar el hay uno
que podríamos en este orden de ideas ya comenzar a colocar aquí. Que constituye, pues, la escritura que Lacan propone para reconocer que el uno existe por fuera del sujeto. Ya decir esto, que el uno existe más allá del sujeto, es una precisión llena de consecuencias y de resonancias. Que será en gran medida parte de lo que nos ocupará en el intento de finalmente tratar de asir en qué consiste el uno desarrollado por Lacan, que es la base sobre la cual Lacan va a poder precisar en qué consiste eso de la singularidad del sujeto. Y que en esa medida constituye la base, si se quiere, aún así lo podríamos decir, la base misma del psicoanálisis. Si es que entendemos que el psicoanálisis busca por excelencia ocuparse de lo singular de cada analizante y que toma esa singularidad como el fundamento mismo de la práctica analítica, pero también de sus construcciones teóricas. Sí, pues que tenemos que ese hay uno apunta a situar el uno en el campo de lo real, que lo podemos ver en forma clara si pensamos la organización del cuadro. Y no que el uno, al menos de aquel que habla Lacan, sería una abstracción o una construcción simplemente, por ejemplo, matemática o filosófica o de cualquier orden que se le quiera pensar. Ese uno, además, le va a permitir a Lacan intentar precisar cómo entiende lo real. Podríamos decir en ese sentido que lo real es singular. Son las singularidades que propiamente hablando podemos encontrar como existentes en el mundo. Uno puede decir, por ejemplo,
y cree estar hablando de lo real como real. Hay ciudades en el mundo y puede inclusive nombrarlas. Pero si uno se detiene bajo esta lógica, desde luego, a considerar esa afirmación, tendrá que decir que las ciudades no existen, que lo que existen son aglomeraciones de casas, de vías y de personas, y que eso pertenece al campo de lo existente. Como ven, si consigo transmitir adecuadamente esta idea, y sé que estoy haciendo abstracciones fuertes, podría extraerse una primera conclusión de esto que estoy tratando de precisar, que la formularé en estos términos. Las esencias velan el uno. Y podríamos decir que en la medida en que, en general, tratamos de pensar las cosas desde sus esencias, lo que se nos escapa es el uno de la existencia. Pueden colocarse en los ejemplos que se quieran. Si yo digo hay una manzana, en esa afirmación ya estoy introduciendo una cantidad de abstracciones muy complejas. Por eso, digamos, cuando decimos afirmación, que es francamente fundamental, y es que la ciencia intenta acceder a lo real, podríamos decir que lo que le importa de la manzana no es la manzana como manzana. Puede que eso le interese al agricultor o le interese al agrónomo o le interese al consumidor. Pero al científico lo que le interesará son otras cosas. Su composición, por ejemplo, la forma en que se produce, bueno, no sé qué. Y eso pertenece es al campo de lo existente. Por eso podríamos decir que la esencia vela el uno. Es por esa razón, a mi juicio, que Lacan pone tanto empeño que llega a ser abrumador en el seminario 1 en intentar demostrar que el uno existe. Es decir, que el uno no es simplemente algo que se deriva de una reflexión cualquiera, sino que cuando vamos por el mundo sin pensarlo y nos tropezamos con cualquier cosa, ese tropezamiento con lo que sea es un tropezamiento con algo singular. Uno dice, me estrellé con esa silla. Ya en eso hay realmente una construcción. Un perro no se estrella con una silla.
Un perro, si en el mejor de los casos se estrella con un conjunto de palos o de maderas y de otras cosas, pero no propiamente hablando en términos rigurosos con una silla. Entonces es evidente que como me lo hizo notar esta persona, es perfectamente inadecuado oponer el hay a la no relación sexual en estos términos. Vamos a ver si ello nos permite construir unas nuevas precisiones. Espero pues haber fundamentado, ustedes me dirán si sí o no, las razones del error que cometí la vez pasada y que tal vez algunos, yo noté entre los asistentes una cierta duda cuando puse en el tablero la no relación sexual, pero ninguno lo hizo explícito. Retomo pues la idea de que el hay uno de Lacan escrito en una sola palabra constituye el núcleo del seminario que estamos estudiando por razones que aun quienes no lo hayan leído, pero estén siguiendo estas reflexiones, puede comenzar a entrever. Cabe así preguntarse, ¿qué se le puede oponer al ayuno dentro de esta lógica? Es una pregunta complicada y sobre la cual créanme que no tengo una respuesta consistente. Y me ha sido difícil hallarla. Estuve tentado, en principio, a colocar ahora sí aquí la no relación sexual, porque ciertamente hay una oposición entre el ayuno y la no relación sexual. Oposición que por lo demás es aquella que le sirve a Lacan para hacer gran parte de su construcción en el seminario 19. Pero se opone, lógicamente, la no relación sexual al ayuno. Quizás baste pensar con que la no relación sexual, voy a subrayar esta idea que me parece importante, constituye para Lacan, si se quiere, el modelo de lo real. Por todas partes, Lacan insiste en esa idea. Lo real, ante lo cual el sujeto se estrella en forma persistente, es ante la no relación sexual. Por lo tanto, podríamos concluir que no es posible colocar aquí la no relación sexual porque pertenece es al campo de lo real.
Es decir, que tendríamos que ponerlos aquí y no allá. Es una afirmación o un reconocimiento importante, porque no solamente estamos pensando la oposición entre la esencia y la existencia, sino que lo que busco con ello es tratar de mostrar básicamente cuál es la lógica de la construcción que Lacan realiza en el Seminario 19, en la cual una de sus piezas es la oposición entre esencia y existencia, pero es solo una de las piezas. Hay otras oposiciones que podríamos pensarlas en otros sentidos y que apuntan en otras direcciones. Así pues, estos dos planos conceptuales a los cuales me he venido refiriendo hoy, es decir, el plano que podríamos llamar filosófico, de oponer la esencia y la existencia, y el plano psicoanalítico, es decir, el considerar la naturaleza del uno como el asunto que permite pensar la singularidad del sujeto. Esos dos aspectos del problema van a guiar a Lacan en su construcción, en la construcción que despliega en el seminario 19 y que se le impuso como tema para ser explorado a partir de lo que se puede llamar un hallazgo de su investigación en los años precedentes. Hallazgo que confluye especialmente en una tesis que ha examinado con cuidado en el seminario 18, es decir, en el anterior, y que es expresada bajo una fórmula muy particular. La fórmula es: el otro no existe. Es decir, en la elaboración precedente al uno, había llegado a la conclusión de que el otro no existe. Y entre paréntesis, hago notar que Lacan, en ese orden de ideas, con sus fórmulas, que son múltiples. Hoy he mencionado al menos tres importantes. Hay uno: no hay relación sexual, y ahora el otro que no existe. Esas fórmulas que Lacan va acumulando, conviene tenerlas presentes, no para cualquier cosa, para decir algo que también se puede hacer, desde luego, sino sobre todo para ver cuáles son las articulaciones que existen entre ellas
y cómo la una determina la otra. Así, por ejemplo, repito, en el trabajo precedente había llegado a la fórmula o a la conclusión o a la tesis según la cual el otro no existe, que es una afirmación insólita, especialmente en boca de Lacan, y que uno no termina de intentar entenderla. ¿Qué quiere decir eso, que el otro no existe? Casi que es un contrasentido, casi que es una provocación simplemente, porque si algo que podríamos decir existe para el ser humano es el otro. Entonces, ¿qué quiere decir con esa fórmula o esa formulación o esa tesis de que el otro no existe? Que repito, va a ser aquella que desencadena el seminario 19. Tratemos de entender mínimamente algo de lo que está dicho bajo la proposición el otro no existe. Creo que puede afirmarse que con ello Lacan dice que el otro, ante todo, es una construcción subjetiva y no objetiva. Es decir, que donde habría que colocar al otro, si se quiere, es en el campo de la esencia y no el de la existencia. Lo cual nos permite decir, rellenar ya la casilla. Es decir, escribir aquí ya el otro. Lo que se le opone al uno es el otro, en tanto esencia. En la medida en que el otro no pertenece al campo de lo existente, sino que es una construcción, evidentemente, que cada uno de nosotros hacemos para poder tener vínculos sociales. Pero sabemos que mi otro es completamente distinto al otro de él o de ella o de cualquiera. Y en ese sentido, si hay que pensar el otro, hay que pensarlo a partir de las construcciones subjetivas y no de la existencia. Naturalmente, esa tesis, pueden ustedes notarlo, que el otro no existe, es una tesis llena de connotaciones y de consecuencias. Por ejemplo, no voy a comentarlas porque no es este el lugar para entrar en esas honduras. Tiene incluso consecuencias que pudiéramos llamar teológicas, que son casi que obvias y que está implícita, casi que está dicha por la misma fórmula. Y pueden verse, naturalmente, Platón no era tan ingenuo de creer que el asunto no estaba de alguna manera en juego. Es un serio problema que podríamos decir nos permite, entre otras cosas, ver de qué manera Lacan aborda
ciertos problemas de una manera diferente a como lo hace Freud, que podríamos decir aborda, puedo decirlo explícitamente, el tema de Dios a partir de, por ejemplo, la teoría del Padre. Y ven ustedes de que aquí se trata de otra cosa. Ahora bien, en la antesala del seminario 19, tenemos pues que el otro no existe, lo cual obliga evidentemente a Lacan a preguntarse, ¿y si no existe el otro, qué existe? Y sabrán ustedes ya cuál es la respuesta. Il y a de là, hay uno. Entre paréntesis digo que la vez pasada exalté un poco la traducción que propone Gerardo Arenas en el seminario 19 de la fórmula Ilia de la, es decir, que la propone pensarla como hay uno. Se propone pensarla esa expresión bajo la expresión hay uno. Y exalté esa traducción o esa construcción que hace Gerardo Arenas, porque he consultado algunos textos sobre el tema y he visto, por ejemplo, de que algunos autores traducen, digamos, textualmente la fórmula. Es decir, no dicen hay uno, sino que hay de lo uno, que es una traducción equivocada. Hay de lo uno. Entre otras cosas porque dice con el lo que se trataría de una abstracción y no de una singularidad. En francés no se presenta ese problema. Por lo tanto, claro, claro, como si hubiera... Sí, no, es decir, la elaboración nos daría para diversas reflexiones, pero esto que señala Satría creo que tiene sentido también destacarlo, porque fuerza, le resta fuerza efectivamente a la elaboración que propone Lacan. Entonces, acordamos, espero que estén de acuerdo conmigo, en situar el uno en el campo de lo existente y en ese sentido tener en cuenta cuando hablamos de uno las consecuencias que de eso se derivan.
Voy a señalar un punto brevemente sin detenerme hoy, después creo que sí lo haré, en una fórmula que Miller extrae de Lacan para comenzar a mostrar la naturaleza y el funcionamiento del uno. Es una fórmula interesante, pero problemática, pero quizás nos permita comprender ya o por lo menos comenzar a situar algunos elementos de el uno. Voy a decirlo de esta manera, y la forma que elijo para decirlo, créanme que es el resultado de una reflexión acerca del tema. Ante la inexistencia del otro, lo que encontramos es la iteración del uno. Iteración del uno. Les invito a que retengan esa fórmula, la iteración del uno. En la medida en que nos permite pensar más de un asunto al cual volveremos posteriormente. Pero esto creo que nos va mostrando, por decirlo así, que entonces el uno no es algo estático, no es una cosa que esté puesta ahí, quieta en el mundo, sino que el uno itera. Volveremos a ello. Esta fórmula puede eventualmente resultar un poco desconsoladora, si se quiere. Desconsoladora en la medida en que por todas partes, y vean lo que Lacan está proponiendo, por todas partes de lo que se habla, digámoslo de esta manera, es de las relaciones sociales, de los vínculos humanos, buenos o malos, de los vínculos entre los seres humanos que se dan bajo las formas negativas, digámoslo así, de crueldad, de guerra, de esclavitud o de todas las formas imaginables posibles que podemos encontrar en el mundo de relaciones entre los humanos, o exaltar las formas positivas de relaciones entre los humanos, es decir, asuntos como la amistad, como la solidaridad, como el amor y demás. Es decir, podríamos decir que en ese sentido, cuando se piensa en qué consiste lo humano, parecería ser, voy a decirlo así con Marx. Quienes conozcan a Marx sabrán mejor qué es lo que estoy diciendo. El ser humano es un ser social. En cierto sentido, lo que estamos entrando es para decir que antes y debajo, no solamente antes, de esa condición social, subyace el uno. Y que ese uno prima. Eso es fuerte. Es contrario, si se quiere,
a lo que podríamos llamar las propuestas que hay para pensar a lo humano, que suponen que ante todo, digámoslo de nuevo con Marx, el ser humano es un ser social. En cierto sentido, lo que dice es que en el ser humano subyace algo antisocial. Eso exige entender bien qué se deriva del campo de lo existente, porque ciertamente no solamente tenemos que vernoslas con lo existente, sino con la forma en que lo existente se elabora. Ahora bien, con estas premisas, espero haber situado por lo menos algunos elementos básicos que podemos reconocer en la lógica de la construcción del seminario 19. Pero al hablar de todo esto, de pronto me sentí obligado, para ser riguroso en mi palabra, en que debía referirme, voy a decirlo de esta manera, a algo real y no solamente a ciertos conceptos o a ciertas lógicas, sino que estaba obligado a hablar de algo real, o para decirlo más brevemente, a hablar de un sujeto concreto. Y que no podría hacerlo, digámoslo así, con cierta consistencia, finalmente, inclusive ética, si no me refiriera a un caso de un sujeto concreto extraído de mi práctica. Lo cual es todo un problema, porque estoy hablando en un contexto amplio, que además queda circulando en Internet y que hace complicado una referencia a sujetos concretos. Debo decir que para hablarles hoy a ustedes, consulté con la persona a quien me voy a referir, que es una analizante mía, y que consulté con ella y me autorizó a que me refiriera en este escenario a a un fragmento, que es lo que me interesa mencionar, a un fragmento del análisis de esta persona. Voy a referirme a un episodio concreto de la vida de esta persona, que a mi juicio muestra bien de qué hablamos cuando hablamos del uno, de qué hablamos cuando hablamos de la singularidad, de qué hablamos cuando hablamos que esa singularidad está definida esencialmente desde el inconsciente, lo cual le permite
legitimar al psicoanálisis su trabajo. Así pues que con la anuencia de esta persona voy a referirme a un pequeño fragmento del análisis de esta persona, que se trata de una mujer de 40 años más o menos, que llamaré S para esta comunicación. El episodio del cual quiero hablarles es el siguiente. S asistía a una obra de teatro. Y podría decirles que retengan la idea que se trataba de una obra de teatro, lo cual me permitiría, no creo que lo haga hoy, decir muchas cosas sobre el arte, sobre la literatura, sobre el teatro o sobre las representaciones, digámoslo así, artísticas y ficcionales de la vida. Estoy pensando particularmente al decir esto, yo les quisiera invitar a quienes no hayan leído a reconocer una dimensión que Shakespeare lleva hasta las cimas en su teatro, y es a pensar, digámoslo de esta manera, cómo el teatro revela la verdad, o cómo el arte permite acceder a la verdad, cómo la literatura, la pintura, etcétera, puede de alguna manera situar el campo de la verdad o de lo que llamamos la verdad. Para quienes tengan buenas relaciones con Shakespeare, sabrán que estoy pensando, por ejemplo, entre otras cosas, en lo que en Hamlet se llama el teatro dentro del teatro. ¿Y para qué se hace eso? Representarle a alguien una escena para que ese alguien se encuentre con su verdad, o si se quiere, con la verdad, que constituye, quienes hayan leído a Hamlet, por ejemplo, que constituye uno de los fundamentos de la construcción de Hamlet. Encontrar quién es el asesino. Si se quiere,
revelar una verdad. Ese pues asistía a una obra de teatro con su pareja, que es otra mujer. Había seguido con interés y sin mayores sobresaltos la obra hasta el penúltimo acto. En ese penúltimo acto, insisto, había asistido a la obra tranquilamente y sin mayores sobresaltos hasta el penúltimo acto. Y en ese penúltimo acto se muestra una escena en la cual una niña de 7 años es abusada por un adulto. Escena expuesta con, según pude deducir, con seriedad y sin estridencias. La escena pues narraba que la niña había sido enviada a la casa de un vecino por la madre para entregarle algo a ese vecino. Y el vecino, aprovechando las circunstancias, es decir, que él se encontraba solo en la casa y que la niña llegaba sola a entregarle algo, el vecino aprovecha las circunstancias para acariciar de manera obscena y excesiva a la niña sin violarla, pero profanando de manera, digámoslo así, muy obscena su intimidad. Ese es el núcleo de la escena. ¿Podrán ustedes suponer que si ese estalla en llanto y debe salirse del teatro con su pareja, es porque tocó algo de lo que podríamos llamar el campo de la verdad, de ese, y ese algo tenía que ver efectivamente con una escena vivida por ella en circunstancias tales que las semejanzas entre las dos escenas, la del teatro y la que ella había vivido, eran extremas. Casi que a tal punto eran semejantes que ella por un momento llegó a suponer que habían copiado de su vida la escena que estaban representando. Debo agregar dos cosas que me parece que son importantes. Por una parte, que ella dice que recordaba hasta ese momento muy vagamente lo sucedido y que solo con la obra de teatro
su recuerdo emergió nítido y completo. Y por otra parte, debo subrayar que en 8 años de análisis de esta mujer, que repito, tenía o tiene un poco más de 40 años, nunca había aparecido una referencia a esta escena. Después, algo que podríamos decir bastante insólito, más en un análisis que podríamos decir ha sido productivo al punto que se ha desplegado durante cerca de 8 años. Obviamente, la pareja tuvo que abandonar la sala porque la explosión emocional de ese era tal que le resultaba ya insostenible su presencia en la sala. Debo agregar que le fue muy difícil a ese poderle explicar a su pareja qué había sucedido. Y durante largo rato estuvo haciendo lo que podríamos llamar una catarsis antes de poder hablar del suceso, lo cual muestra de manera creo que muy elocuente que un real había sido puesto en juego. Por lo demás, el hecho es más insólito en la medida en que la pareja tenía conversaciones a menudo sobre el abuso de los niños, lo cual significa de que efectivamente había algo singular en la escena que había sido despertado en ella. Quisiera destacar que ese es, contrariamente a lo que se pudiera pensar, una mujer muy serena en su vida regular. Es una mujer exitosa tanto en su vida laboral como en su vida intelectual. Y que ha conseguido orientar su vida de una manera conveniente para ella, corrigiendo ciertos aspectos de su vida que hoy le dan un lugar, digamos, satisfactorio en la existencia. Nada, pues, permitiría suponer una reacción tal de ese en un lugar como ese. Creo que el suceso permite hacer muy diversas elaboraciones. Entre ellas, que el uno de esta persona aparece visible y en forma elocuente. También podríamos decir cómo ese uno se haya articulado con lo que llamamos el inconsciente.
Y que en ese orden de ideas es ahí, a eso, a lo que apunta la práctica analítica. Podríamos decir o agregar, sobre todo para los escépticos, de la existencia del inconsciente, que si algo queda mostrado allí de una manera muy elocuente, es la existencia del inconsciente. ¿Cómo explicar una irrupción tal en ese momento de la afectividad en ese, si no es porque brotó, digámoslo de esta manera, brotó lo reprimido, algo profundamente inconsciente? Y podríamos agregar lo siguiente que tiene que ver con lo que estamos tratando de trabajar. ¿Qué tiene que ver eso con la singularidad de la sexualidad de ese? ¿Cuál es la función que tiene, por ejemplo, la represión en la singularidad de ese? Quisiera destacar que ese es una mujer exquisitamente femenina, si me lo permiten decirlo de esta manera, que seduce fácilmente a hombres y mujeres a pesar de su discreta relación con el mundo. Puedo decir que es una mujer que se viste, digamos, sin ninguna extravagancia ni estridencia, no sin cierto refinamiento, que a su vez tiene algo que pudiéramos llamar una palabra ágil, sensata, y una palabra que de alguna manera le hace un ser atractivo y amable en sus vínculos. Ella vive con su pareja desde hace unos 5 años aproximadamente, luego de un periodo de noviazgo, y han construido algo que pudiéramos llamar una pareja de colaboración mutua, tanto en el plano afectivo como en el plano de la vida práctica, al punto que es considerada entre sus amistades como algo que pudiéramos llamar una pareja ideal. Todo esto para decir que el episodio es radicalmente disonante con todo lo que de alguna manera la define, podríamos decir, en la vida consciente. Podríamos decir en lo que ella supone que es. Hoy no solo se avergüenza,
de lo sucedido, sino que además renuncia radicalmente a volver a ocuparse del suceso, el abuso infantil que sufrió, e inclusive en el análisis. La manera en que justifica esa posición, la cual tengo que obviamente respetar, es que ello desequilibra su serenidad con la vida y que bajo ninguna circunstancia quisiera poner en riesgo su serenidad por cuanto, si se quiere, lo que el episodio le mostró es un lado oscuro, no solamente de su vida pasada, sino de ella hoy como ser humano. Se preguntarán ustedes sobre qué aspectos entonces se despliega el análisis. Si es que, en efecto, por una parte ella, voy a decirlo de esta manera, ha entrado verdaderamente en análisis y no solamente ha entrado, sino que eso ha traído consecuencias saludables en su vida. La respuesta creo que es importante situarla porque quizás nos ilumine en la comprensión del episodio. Uno de los temas, desde luego no el único, esenciales sobre los cuales ella ocupa las sesiones es para pensar las relaciones con su madre. ¿Con quién tiene malas relaciones desde casi siempre? Lo cual ella interpreta como que la madre permanentemente solo le interesan los asuntos prácticos de la vida y que es así que se ha movido siempre en la existencia. Uno puede preguntarse a partir de eso, ¿por qué la madre expuso a su hija a un abuso como el que sufrió, más tratándose este hombre de un sujeto que tenía la fama en el vecindario desde tiempo atrás de ser, digo, lo cito textualmente, de ser un hombre hipersexual y que era conocido en el barrio por los vecinos como tal. ¿Qué tiene que ver el episodio del abuso infantil con esa mala relación con la madre, que es aquello que le ha ocupado desde siempre en su análisis y que naturalmente tiene una implicación en la vida de ella significativa?
Se me está acabando el tiempo y voy aún en un fragmento del trabajo. Ese señaló, no sin amargura, cuando me narró el suceso, lo siguiente: no entiendo por qué mi mamá me envió sola a la casa de ese hombre, sabiendo que allí estaba un sujeto como ese. Quiero subrayar lo que dije en principio, que la escena del abuso infantil en el teatro fue representada con sobriedad, fue representada con respeto, y que ningún otro espectador de una sala que aparentemente estaba llena reaccionó negativamente ante nada del suceso. Tampoco la pareja de ese. Queda puesto así en evidencia lo que podríamos simplemente llamar la singularidad de este sujeto, y que el episodio explica, entre otras cosas, evidentemente, la orientación sexual que ella eligió a partir de ese momento. Y que el episodio del abuso infantil, y esto daría pues para hacer algunas reflexiones sobre el abuso de los niños, determinó muchas cosas en la existencia de ella, entre ellas ese caos que es la relación con la madre. No sé si consigo situar adecuadamente por qué hablo del sujeto, de este sujeto en el contexto del Seminario 23. ¿Qué quiero decir con lo existente? Voy a decirlo brevemente y posteriormente lo elaboramos. La escena existe al sujeto, el cual nos dice por qué Lacan trata de pensar lo existente o la existencia. ¿Cuál es la connotación psicoanalítica que tiene esa escritura? Voy a terminar por hoy aquí, porque creo que ya he abusado del tiempo de ustedes, y los convoco para el 7 de octubre, que sería nuestra próxima reunión, en la que espero que podamos continuar con los dos temas que les he presentado, es decir, la lógica de la construcción del Seminario 19 y algunos aspectos que nos permiten reflexionar el caso de ese. Muchas gracias.